Hola, soy Mau y en este video les voy a enseñar a preparar unas tortas muy típicas de aquí de Monterrey, que son como la réplica de las tortas de Jack and Ray, que se hacen con un poco de carne, llevan salami, queso y se usa pan árabe. Les voy a pasar ahí unos trucos o consejos para prepararlo en casa. Y vamos a empezar por la parte de la carne, como que el roast beef o la carne deshebrada. Yo aquí tengo 2 kilos de sirloin. No tienen que hacer 2 kilos, puede ser un poquito menos y tampoco tiene que ser sirloin. Pueden usar la carne que ustedes quieran, pero hagan el proceso que yo hago. Entonces tengo aquí el sirloin, tengo un cubito de concentrado de costilla. Si no quieren utilizarlo, pueden usar caldo de res, 2 dientes de ajo, un poco de jugo Maggi, un poco de salsa inglesa, una cebolla, esta como que está chiquilla y como tengo mucha carne, voy a usar una cebolla completa. Y yo voy a sazonar con sal de Mau, que es básicamente sal con ajo en polvo y paprika. Igual pueden sazonar con lo que ustedes quieran y lo pueden preparar en una olla normal. Yo lo voy a preparar en la olla de presión eléctrica para que quede lista mucho más rápido y que quede muy suavecita la carne. Primero voy a sazonar la carne, la voy a dorar y luego la vamos a poner a cocer. Entonces empezamos por sazonar la carne. Tal cual, agarramos un poco de sal, pasamos la sal así como por todos lados. Estos, les digo, son 2 piezas de carne de sirloin que es bastante grandecita. Y hay que sazonar como abundante, bastante bien para que, pues porque es un pedazo de carne muy grande, muy grueso, entonces necesita suficiente sal. Así por ese lado y luego esta otra también. Voy a agregar un poquito de aceite al fondo de la olla y voy a agregar la carne. Lo que queremos es dorar la carne. De nuevo, si ustedes no tienen una olla como esta, no pasa nada, lo hacen en una olla normal. Primero queremos dorar la carne, la pudiéramos hacer en el horno. Si por alguna razón tengan el asador prendido, lo pueden un poquito pasar por el asador como que para que se dore y después la vamos a poner a cocer en agua. Entonces primero aquí un poquito de aceite, voy a pasar la pieza completa y voy a dejar que se vaya dorando, no la voy a estar moviendo, no le voy a hacer nada y cuando ya forme como una costrita la voy a poder despegar para dorarla por el otro lado. Ya que esté doradita de un lado, volteamos y dejamos dorar del otro lado también. Ya voy a sacar la carne y si se fijan aquí adentro de la olla hay como que un poquito de la carne que se doró y que está ahí al fondo. Entonces hay que desglasar la olla. La manera de hacerlo es simplemente agregar un poquito de agua. Esto va, como está muy caliente la olla, va a hacer como mucho vapor. Entonces con cuidado, un poquito de agua. Ahí está. Y voy a raspar muy bien el fondo de la olla. Esto lo pueden hacer, háganlo de cualquier manera. Si están usando una olla como estas o una olla normal que estén usando sobre la estufa, raspen el fondo, 1 para despegarlo y 2, pues todo eso es saborcito que se va a ir al caldo que vamos a usar para cocinar. Entonces vamos a raspar. Pues no se alcanza a ver muy bien, pero ya raspé muy bien el fondo de la olla, entonces ya se despegó todo. Y ahora sí vamos a agregar la carne y el resto de los ingredientes. Agrego la carne. Si hay como juguitos que hayan sobrado de la carne en la charola o en el plato donde lo hayan reservado, agréguenlos. Todo eso saborcito. Agregamos la cebolla, los 2 dientes de ajo, el cubito de costilla, o si no tienen de costilla puede ser de pollo o pueden nada más agregar un poco de sal, jugo Maggi, salsa inglesa y vamos a cubrir con agua, que quede completamente cubierto. Ahorita veo si necesito agregar un poquito más.
revisen. En este caso yo ya llené hasta el máximo que dice esta olla. Tiene una rayita aquí, que ese es el máximo. Entonces hasta ahí lo voy a dejar. Voy a tapar. Y yo voy a programar cocinar a presión por 1 hora. Entonces si tienen una olla de presión como estas, cocinen por 1 hora. Si lo van a hacer en una olla en la estufa, van a tener que cocinar, yo creo, unas 2 horas, tal vez un poquito más. A mí me gusta cocerlo a temperatura media baja para que la carne quede súper suavecita. Si ponen muy fuerte el fuego, puede ser que la carne quede muy dura y no queremos eso, queremos que quede muy suave. Cuando lo estén haciendo en una olla sobre la estufa, tienen que estar revisando que no le falte líquido. Entonces si se va evaporando, a pesar de que lo pongan en una tapa, van agregando un poquito más de agua para que siempre esté cubierto y se pueda cocer completamente y desmenuzar muy fácil. Yo programo 1 hora a presión alta, reviso que la válvula esté cerrada para cocinar a presión. Y una duda que siempre me hacen cuando se usa este tipo de ollas: primero se tiene que precalentar. Ahorita ya empezó, pero no empieza a contar el tiempo porque todavía no está a presión. Entonces primero sube la temperatura, llega a presión, ya que esté a presión empieza a contar la hora. Muy importante, cuando ya termine la hora no vamos a abrir directamente la válvula, vamos a dejar que baje la presión naturalmente, o por lo menos que baje por unos 15 minutos, que no esté tan caliente. Abrimos la válvula, sale la presión y ahí sí ya podemos abrir la tapa. También les recomiendo que lo dejen hasta que baje naturalmente, pero va a tardar un poquito más, tal vez unos 20 minutos o 30 minutos, porque es mucho el contenido de dentro de la olla, es mucha agua, entonces va a ser mucha presión. Entonces lo dejamos naturalmente como 20 minutos o 30 minutos, o abrimos la válvula después de 15 minutos. Ya quedó lista la carne y la dejé reposar como unos 30 minutos, entonces todavía está la válvula levantada. Voy a liberar la presión y ahora ya vamos a tener nuestra carne lista para las tortas. Siempre con cuidado. Ya estaba bastante liberada la presión. Abrimos y aquí tenemos la carne. La carne ya debe estar súper suavecita. Voy a estornudar. Les digo, la carne ya está muy suavecita. La pueden desmenuzar con tenedores, pero yo voy a aprovechar y la voy a desmenuzar en la Thermomix o en un procesador de alimentos. Yo no le quito la grasita, yo dejo todo lo que tiene, incluso la cebolla y el ajo que se coció junto con la carne, lo voy a pasar ahí para que todo quede mezcladito y picadito. Lo voy a hacer en partes porque es mucha carne, entonces una parte y luego la otra. Entonces ahí está. Y en la Thermomix programo más o menos como 5 segundos a velocidad 4.5 o 5. Y ya voy viendo si lo necesito con giro inverso o no, para que se pique un poquito pero se desmenuce. Y ya, entonces ahí le pican, lo pueden hacer en el procesador de alimentos o lo hacen con 2 tenedores. 5 segundos, le voy a poner giro inverso nada más para que no corte tanto la carne, y ahorita si necesito le pongo un par de segunditos más con el otro giro para que sí la corte. 4.5 o 5 segundos. Lo voy a detener antes. 4 segundos. Y ahorita así quedó la carnita, ya desmenuzada. Y si quisieran que quede como más chiquitita, igual y si le pueden dar un poquito el giro con el corte, pero yo creo que así está bien. El caldito que quedó acá, lo podemos reservar para cualquier otra receta. Si quieren hacer un puchero de res o lo que sea que necesiten caldo, incluso se puede usar para hacer arroz y va a tener un sabor súper rico. Pueden guardar en el congelador, no lo vayan a tirar y va a saber delicioso. Sí aprovecho yo a ponerle un poquito del caldito a la carne, porque luego queda un poquito seca y esta agüita como que sí la alcanza a absorber y tiene buen saborcito. No mucho, pero sí ponerle un poquito del caldito. Ya tenemos todos los ingredientes, ahora sí, para armar las tortas. Tengo la carnita aquí desmenuzada, deli. También pruébenla, si necesita un poquito de sal, agreguen un poquito de sal. Tengo salami cocido, que el salami cocido es el que es suavecito. Luego hay un salami que es curado o madurado,
y es como más firme. Entonces necesitamos el queso cocido, lo piden donde está el jamón y el queso, etcétera, en el súper. Un poquito de queso manchego rallado, puede ser chihuahua o cualquier queso como blanco que gratine. Y voy a hacer la mezcla, que es mayonesa, o en este caso es un aderezo de mayonesa. Hay una marca con tapa verde que dice aderezo de mayonesa, entonces usen ese, me pasaron el truco, que es ese. Básicamente es esa mayonesa con un poquito de mostaza y listo. O pueden usar mayonesa normal, le pueden poner un poquito de crema ácida y un poquito de mostaza, entonces ese aderezo. Yo compré el pan pita de Jack and Rye, que es precisamente de la receta que estamos recreando. Ellos también venden su pan, este lo compré en City Market, y lo que está muy práctico es que viene ya rebanado, entonces no batallan. Pero si no encuentran este pan pita y encuentran de otra marca, utilicen otro, o pueden utilizar, como les dije, las tortillas de harina y también funcionan. Pero yo normalmente hago esta receta y utilizo tortillas de harina, porque luego a veces es difícil abrir el pan pita. Este ya viene cortado, entonces buenísimo. Pero si no quieren batallar, pueden utilizar tortillas de harina. Yo compro estas, que es marca La Prieta, y estas las venden en Mode. Entonces cualquiera de los dos, o las tortillas que tengan o el pan que encuentren, incluso las pueden hacer en cualquier pan. O sea, puede ser en bolillo, en telera, en donde ustedes quieran. Entonces ahorita el aderezo, tengo ahí un poco de mayonesa y vamos a agregar mostaza. Para el aderezo, les digo, un poquito de esa mayonesa, un poquito de mostaza y mezclamos. Vamos viendo como el color, y si necesitamos agregamos un poquito más de mostaza. Este lo vamos a utilizar en la torta, pero les recomiendo que hagan un poquito de más para que haya suficiente por si alguien quiere agregar un poquito más del aderezo a su torta. Ok, vamos a armar la torta. Primero voy a utilizar el pan pita. Ya abrí el pan, les digo, viene precortado, nada más les recomiendo que lo calienten un poquito y le pasen un cuchillo y como que ya se termina de abrir. Eso es como el truco para abrir ese en particular, o usamos tortillas de harina. Voy a agregar un poquito de la mezcla, o un muchito, me gusta decir un poquito, un muchito, al parecer. Y se lo voy a poner a un solo lado de la torta o del pan. Y luego ahí les va como mi truquito. Le voy a poner queso, pero de los dos lados. Entonces primero un poquito de queso, pero no le voy a poner muchísimo. Y obviamente manos limpias, que se laven las manos, porque vamos a estar pues manoseando mucho la comida. Entonces un poquito de queso, así, ahí más o menos. Y luego voy a tomar un poquito de la carne y la voy acomodando. Me gusta como presionar un poquito para que quede así parejito, y también ahí veo si le falta un poquito más de carne. Y ahora agregamos salami. Yo le pongo 4 piezas de salami, y para que no se nos abra le vamos a poner un poquito más de queso por encima. Por eso fui como más como raquítico o limitado con el queso de un lado, para ponerle de los dos lados, y luego tapamos. Vamos a hacer esto mismo con tortillas de harina. Opcional, pueden agregar un poquito de mantequilla al sartén para que se dore súper rico la torta, pero no es a fuerza. Y luego va la torta. Y ya nada más esperamos a que se gratine el queso, a que se dore un poquito el pan. Volteamos, agregamos tal vez un poquito más de mantequilla y ya va a estar lista la torta. Ok, vamos a voltear. Con cuidado. Voy a hacer esto. Ahí está. Bueno, ahí va quedando. Que se caliente un poquito también del otro lado. Y ya estamos listos para comer. Ya quedó lista nuestra torta. Amo esta receta. Están súper ricas. A mí, bueno, yo cuando estaba chiquito me acuerdo que las cortaban en 4 partes. Y luego ahorita nada más las cortan hacia la mitad. Entonces háganlos como eran antes. Que las partían así, como sincronizada en 4 partes. Entonces así. Las pueden acompañar con chilitos jalapeños encurtidos. También las sirven con pepinillos.
También le sirven con pepinillos. A mí sí me gusta con pepinillos, pero yo sé que a mucha gente no le gustan los pepinillos. Entonces, bueno. Ahí está. Deli. Y así quedan nuestras tortitas de roast beef estilo Jack and Rye, que pueden preparar en casa. Les recomiendo que si las quieren hacer, aprovechen y hagan más carne para que así puedan tener en el refri o en el congelador para después. Luego, si son 2 personas en su casa, pueden tenerlas ahí y van descongelando. Yo aquí ya tengo una que voy a congelar, que es la que hice en tortilla de harina. Voy de hecho a hacer las demás y las voy a meter al congelador, pero esta ya la vamos a probar. Si aún no se han suscrito al canal, denle click al botón de suscribirse para que no se pierdan ninguno de mis videos. Y si aún no me siguen en redes sociales, me pueden encontrar en Instagram, Facebook, TikTok y Threads como Mau Cocina de Todo. Espero les haya gustado esta receta. Nos vemos a la próxima.